Las primeras consecuencias de la guerra de Ucrania ya las estamos sufriendo en nuestros bolsillos. Los precios de los alimentos y de la energía han aumentado a nivel global. La ONU ha hecho un llamado a evitar un huracán de hambruna y alerta de posible colapso del sistema alimentario mundial. Y la onda expansiva de este conflicto provocará también un aumento de la inflación, según advierte el Fondo Monetario Internacional, que también prevé protestas y disturbios. ¿Qué significa todo esto para América Latina? Te lo ponemos aquí en contexto. El índice mundial del precio de los alimentos alcanzó su mayor nivel jamás registrado. Es decir, los cereales, la leche, la carne y el aceite alcanzaron ya en febrero, antes del conflicto, su máximo histórico. Rusia y Ucrania son considerados el granero de cereales del mundo. Juntos representan el 30% de las exportaciones mundiales de trigo. Por tanto, el coste de algunos alimentos también ha subido al dispararse el precio de este cereal. El temor a una escasez de granos se une a otro gravísimo problema: el hambre. We must do everything possible to avert a hurricane of hunger and the meltdown of the global food system. La ONU advierte que los costos mundiales de los alimentos, que ya son récord, podrían incluso aumentar otro 22% más, porque la guerra sofoca el comercio y reduce las cosechas. Y no solo esto. El cambio climático está afectando de una manera fundamental las cadenas de suministro de alimentos. Tenemos un problema de producción de alimentos, tenemos un problema de comercio de alimentos. El tema ahora de la guerra hace que estos problemas se vean todavía más estresados, incrementados en algunos países que dependen mucho de la importación de alimentos. Al mismo tiempo, Rusia es uno de los grandes productores de fertilizantes en el mundo y exporta el 40% a la región. Las sanciones de Occidente a Rusia han puesto en jaque las importaciones de fertilizantes en Brasil, pero también se ven afectados, por ejemplo, los exportadores de banana o de flores en Ecuador, los productores de soja en Argentina o de carne en Colombia. Ante este panorama, se teme que a nivel mundial aumente aún más la inflación. El diagnóstico del Fondo Monetario Internacional tras el conflicto de Ucrania es de un gran golpe a la economía global, que ya estaba deteriorada por la pandemia. El organismo fue particularmente pesimista para América Latina y el Caribe, donde espera que la inflación se acelere significativamente debido al aumento del precio de la energía y los alimentos. En el 2021 la inflación promedio en América Latina fue de 7.2%, es alta, y esto quitando países como Argentina, Haití, Venezuela, que tienen inflación crónica, ¿no? Esto tendría graves consecuencias en uno de los países con una de las inflaciones más altas del mundo, que ya ha echado el freno de emergencia proteccionista. Tenemos novedades desde Argentina, que ha suspendido por tiempo indefinido las exportaciones de harina y aceite de soja, de los que es el mayor exportador del mundo. Este movimiento, unido a la prohibición de Ucrania de exportar su trigo para poder alimentar a su propia población y a las sanciones europeas a los cereales rusos, tensiona aún más el mercado global de granos. La decisión del gobierno de Alberto Fernández llega cuando se da por segura una nueva subida de impuestos a las exportaciones agrícolas del 31 al 33% para subsidiar la producción local de harina. Y esto va a incrementar, únicamente va a incrementar este problema de acceso a comida. Y cada restricción que haya al comercio en un lugar definitivamente tiene un efecto, no solamente en ese lugar, sino en otros países. Dice el refrán que a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, ¿quiénes podrían beneficiarse de este conflicto? Hay algunos países petroleros en la región que va a sacar beneficio en la prohibición de la compra de petróleo de Rusia y las sanciones impuestas. En ese sentido, algunos países, Venezuela, Colombia, México, otros países que producen petróleo, va a salir ganando de esta situación económicamente. No puede haber ganadores en un escenario como el que estamos viviendo ahorita con el nivel de sufrimiento humano que hay. Algunos podrían pensar, por ejemplo, que países que exportan commodities, ¿no?, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, el mismo México quizás un poco, se pueden ver beneficiados porque los commodities se hacen más caros. Sin embargo, después los importas de alguna forma procesada, en la que también estás incluyendo el mayor costo de esta producción.
A pocos días de la invasión rusa a Ucrania, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, visitaba a su homólogo ruso, Vladimir Putin, para tratar negocios, entre otros como el de los fertilizantes de Rusia, del que Brasil es el mayor importador del mundo y necesita para sus cultivos de soja o maíz ante una sequía que ha dañado muchas de sus tierras. Pero tras las sanciones de Occidente a Rusia, el país suspendió la exportación de fertilizantes rusos. ¿Cuál es entonces la alternativa de Brasil para sus próximas siembras? Bolsonaro propuso explotar las reservas de potasio existentes en el Amazonas para producir fertilizantes, algo que desató movilizaciones en el país. Gente quer comer, gente quer ser feliz. Pero según un estudio en los territorios indígenas del Amazonas, solo estaría el 11% del potasio y esto tampoco sería suficiente para suplir al país. Que é governo oportunista, ele tem utilizado a guerra na Ucrânia, a invasão russa na Ucrânia, para justificar que o Brasil se desenvolveria se abrisse o conjunto das terras indígenas à mineração, o que não guarda qualquer fato com a realidade. Está claro que a ningún gobierno le gusta enfrentarse a la subida de precios de bienes básicos que afectan directamente a la calidad de vida de su población y desencadenan malestar social o protestas. Yo creo que las tensiones sociales y las protestas callejeras no van a terminar. Yo creo que esos 2 años han sido muy duros para América Latina, más que otras regiones en el mundo. Entonces se encuentran en situaciones muy difíciles, muy complicadas, con muchas demandas, muchas expectativas y menos recursos. Si el conflicto bélico se alarga, será difícil mantener la frágil estabilidad de muchos países de la región y del mundo. En este contexto, deseamos que se pueda frenar a tiempo. ¿Y tú cómo estás viviendo las consecuencias de este conflicto en tu día a día? Déjanos tu comentario. Nos vemos en una próxima edición de Contexto.